Bienvenidos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, César Damián Retes. Él es diputado federal por Baja California. ¿Cómo se encuentra, diputado? Bien, Jerry, muchas gracias. Qué gusto estar contigo en este podcast y con todo tu auditorio que nos ve y nos escucha. Al contrario, qué gusto tenerlo aquí y qué gusto que nos dé un poco de su tiempo para platicar de usted y de lo que vienen trabajando en la Cámara de Diputados, ¿no? Con mucho gusto, siempre a la orden. ¿Quiere empezar por una preguntita random de la tómbola? A ver. Esta no es como la de Morena, ¿eh? No, esta sí es buena. Sí, esta es buena. A ver, creo que es uno. ¿Lo abres tú o lo abro yo? Como guste. A ver. Tú para que no digan que hago trampa. Bien, entonces. Dice, ¿cuál es el libro o película que más te ha marcado? Uy, híjole. Te diría que muchos, pero déjame decir uno de los últimos libros que me ha marcado, que lleva por nombre Team of Rivals. Ok. O Equipo de Rivales, Ok. que es una periodista que ganó el Pulitzer, que investigó a detalle la presidencia de Abraham Lincoln. Ok. Y entonces narra cómo Abraham Lincoln armó su gabinete con sus contendientes, sus opositores. Ok. Entonces habían competido en contra de él y él dijo, oye, ya gané yo, vente y vamos a hacer equipo. Y ella encontró cartas que le habían escrito a Abraham Lincoln, sus secretarios, que eran sus anteriores contendientes, sus rivales, Claro. donde le dicen, oye, pues yo tenía una pésima opinión tuya, pero ahora te admiro, te reconozco todo esto, ¿no? Claro. Entonces, es un libro que muy padre porque es histórico, pues, pero un análisis periodístico en donde le da el valor a saber hacer equipo. Claro. E incluso equipo con quienes piensan distinto. Entonces, a propósito del tiempo que estamos viviendo, yo lo leí hace 2 años, Sí. pues es muy atinado y evidentemente marcó y sigue marcando mi ruta en el presente, que es, oye, tenemos que hacer equipo incluso con quien piensan distinto a uno, ¿no? Muy a propósito incluso de la renovación en estos momentos de la dirigencia nacional y las locales. Entonces, creo que es un libro muy valioso. Te diría muchos y películas también otras más divertidas, no tan densas, pero te menciono este por ser el más reciente. Totalmente, creo que va con la importancia de la dialéctica, ¿no? De hablar con las personas que no piensan lo mismo o que piensan similar, pero en algún momento tienen una disyuntiva, entonces eso hace crecer tanto el pensamiento como las ideas, como la democracia, ¿no? Entonces es importantísimo poder hacer equipo y no cerrarte a que tú tienes la razón, porque muchas veces pues no es así, ¿no? Sí, además en un país como el nuestro que vivimos en la pluralidad, yo vengo de Tijuana, además en Tijuana los menos son los que nacieron en Tijuana. Claro. Todos hemos migrado, yo llegué a Tijuana a los 4 años, por ejemplo. Entonces tenemos un crisol de personas que vienen de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de Centroamérica, del Claro. Caribe, de África, ahora incluso vienen de Ucrania, ¿no? Sí. Y todas esas personas convivimos en un mismo suelo, en un mismo espacio, con culturas, historias tan distintas que lo que nos queda es dialogar y llegar a acuerdos con esas diferencias. Porque al final del día nos unen siempre las mismas causas. Claro. Nos van a unir causas en común en favor siempre de la comunidad. Entonces, ese talento debe existir no solamente en los políticos, en todas las personas, en todas las comunidades de la tolerancia, el diálogo y saber llegar a acuerdos. Sí, totalmente. Oye, me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia, cómo llegaste hasta el día de hoy, hasta un curul en la Cámara de Diputados, que estudiaste, cómo eras de chiquito, cómo te interesaste en la política y qué te trajo hasta aquí. Mira, una pregunta que me lleva a la historia. Así es. Yo crecí en Tijuana, yo estudié siempre en Tijuana, descubrí un gusto y una vocación por lo público. Sin que en mi familia exista algún actor político o alguien que se haya dedicado a lo público. Mi papá era empresario. Ok. Mi mamá se dedicó a la familia y al hogar. La verdad es que no había una razón como tal. Yo creo que es algo que uno ya trae. Claro. De hecho, mi papá me decía que me dedicara a los negocios, como él. Sí. Que para qué tenía yo que andar en lo público y que disfrutara pues la vida y tal. Pero yo siempre traía esa vena. Muy temprano descubrí la oratoria. Desde primero de primaria, mi mamá me metió un curso de oratoria y me gustó. Me gustó la capacidad de hablar y de impactar a alguien.
Entonces yo veía cómo la gente cuando yo hablaba reaccionaba o hacía gestos. Entonces me llamó mucho la atención. Fui avanzando en secundaria. No siempre quise estar en lo público. Ujú. Yo quería ser director de cine. Ok. En secundaria me metí por esa línea. Y mi papá, empresario, me dice, oye, te vas a morir de hambre. Estudia otra cosa. Ok. Y entonces dije, bueno, a ver, voy a ser muy pragmático, voy a estudiar algo para tener un medio de vivir, un sustento, y me dedicaré a lo que yo quiera, ¿no? Y decidí empezar a estudiar economía, Ok. haciendo una búsqueda. Yo tenía la posibilidad de estudiar en Tijuana, pero haciendo una búsqueda salió que en ese momento, te estoy hablando del 2007, Ujú. la mejor universidad de economía en México era el ITAM. Claro. Y yo había pasado un tiempo en Inglaterra, un verano, y había descubierto la London School of Economics. Entonces dije, Ujú. yo quiero estudiar allá. Ok. Pero vivir en Inglaterra y estudiar allá es muy caro. Sí, claro. Entonces mis papás me dijeron, mira, espérate un año y después te vas a Inglaterra a estudiar. Claro. Pero fíjate, pesó mucho una profesora de la prepa que me dijo, a ver, César, tú te quieres dedicar a la política, tú te quieres dedicar a lo público. Si te vas a Inglaterra y estudias allá, vas a tener un networking y una cultura británica. Vas a ser un Claro. extranjero en México cuando regreses. Sí. En mi opinión, tienes que estudiar en México. Y conocer la realidad. Y yo dije, wow, tiene toda la razón. Entonces decidí entrar al ITAM, empecé estudiando economía, con muchos compañeros estudiaban derecho, profesores, y estudié la carrera conjunta de economía y de derecho. Ok. A la mitad de la carrera dije, oye, me gusta mucho derecho, y yo estudié 2 años y medio de economía, lo cual me hace un abogado muy raro, porque soy un abogado que le gustan los números, que Sí. sabe hacer regresiones, modelos económicos. Sí, sí, sí. Pero dije, me voy a especializar. Entonces, dejo economía, quedó inconclusa, me enfoco en derecho. Dije, pero tengo tiempo libre, ya no voy a estudiar 2 carreras. Empiezo a hacer servicio social. Ok. Y fue providencial porque yo pido a mi director de la carrera, le digo, oiga, profesor, pues quiero empezar el servicio social. ¿En dónde quiere usted estudiar, hacer el servicio social? Y le dije, pues yo lo tengo muy claro, en el Congreso. Ok. Y él pensó que iba a pedir alguna notaría, algún despacho o algo. Y eso habrá sido, no sé, un viernes. Y para el lunes me manda a llamar con su secretaria y me dice, pues es el joven con más suerte que conozco. Acabo de recibir un correo de la Comisión de Gobernación del Senado de la República pidiendo un chico de servicio social ¿Cómo de crees? Derecho del ITAM. Vaya a presentarse a entrevista. Voy, hago la entrevista, me quedo haciendo el servicio social, terminé el servicio social y yo de todas maneras me quedé Sí. todavía 2 meses más, me contratan. Y de ahí se vino esta escalada de lo público porque de un lugar me fue llevando al otro. Hubo una oportunidad en el Instituto Federal Electoral. Me integré para el proceso 2011-2012. Después paso a la Cámara de Diputados unos meses con una diputada que había egresado del ITAM. Y de ahí me voy a PGR. Paso prácticamente 2 años en PGR. Me voy a Gobernación, 4 años en Gobernación. Me regreso en 2018 al Senado como secretario técnico de la Comisión de América Latina y el Caribe. Ujú. Y yo digo, oye, pues ya, yo creo que ya pasó mi ciclo, ya aprendí lo que tenía que aprender. Ok. En el inter de esos años había fallecido mi papá, yo soy el mayor de 3 hermanos. Entonces dije, pues me voy a enfocar a los negocios familiares, hay mucho que rehacer en esa área. Dije, pues quizá quiero probar y emprender por mi cuenta, un Claro. negocio propio, no nada más que había creado mi padre. Claro. Entonces en 2019 cierro el capítulo de lo público en teoría, Sí. pero como dicen que la política no es gripa y no se cura, Sí. me quedó esa espinita y además se nos atraviesa el COVID. Claro. Yo había emprendido con una comercializadora de exportación de alimentos mexicanos Ok. y estábamos proyectando mandar a China pasta de guacamole. Y a mí en diciembre me dicen mis clientes chinos, yo estaba cubriendo 4 provincias chinas, Ok. pasta de guacamole que pues, Pero- mandábamos de Manzanillo, en fin. Y Pero me dijeron, como pasta de guacamole. el guacamole que se produce, Ajá. teníamos 2 formas, uno era al vacío y Ok. otro podía ser con cadena de frío, congelado. Ok. Y eso va dependiendo de los mercados, porque hay unos que necesitan limón para el conservador y otros que no les gusta el limón. Sí, sí, sí. Entonces mandábamos a China. En aquel momento los chinos consumían aguacate, pero no sabían cuándo estaba maduro para comerlo. Ok, ok. Entonces preferían el guacamole ya hecho, porque como no sabían escoger el aguacate, no sabían cómo hacer realmente el guacamole. Sí, claro. Entonces, y para ellos era como el caviar. O sea, ellos lo servían en una Sí, sí, mesa sí. y con totopos y era un manjar. Sí, sí, sí. Entonces encontré yo ese nicho de mercado, estábamos en eso. En diciembre del 19 me dicen mis clientes, ya no nos mandes los contenedores que están pendientes,
hay un problema sanitario, no se mencionaba COVID, Claro. y vamos a cerrar fronteras un par de semanas. Pues ya nunca se recuperó la relación comercial del COVID, estuvieron Claro. cerrando y cerrando las fronteras, y yo entro propiamente al tema de sociedad civil. Ok. Teniendo mucho tiempo estando encerrado, empiezo a maquinar y tuve la fortuna, fíjate, en el COVID vía Zoom de conocer quien era entonces presidente de Coparmex, Ok. de conocer vía Zoom a Claudio X González y de estar pensando, oye, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer. Estaban manejando muy mal la pandemia, el gobierno iba de mal en peor, y entonces surge en ese momento la idea desde la sociedad civil de platicar con los partidos, ponernos de acuerdo, sociedad civil y partidos, y me dan la responsabilidad de encabezar una organización que se llamaba Alternativas por México, Ok. que buscaba identificar, formar e impulsar líderes. Ok. En 6 meses tuvimos cobertura en casi la mitad del país, identificamos 500 liderazgos, los formamos en escuelas de gobierno, en el TEC de Monterrey y en la UP, y de ahí saltaron y fueron candidatos, muchos además de Acción Nacional. Algunos llegaron a ser diputados locales, regidores. Fue una muy buena escuela, pues un buen semillero. Claro. Y en ese inter pues se crea Así por México, se logra la coalición opositora, se recuperan espacios en el 21, pero decíamos pues falta, hay que Claro. hacer todavía más. Y llegando ya hacia el 24 yo me convencí, bueno, desde el 23, que no bastaba con que yo estuviera en sociedad civil e hiciera todo lo que podía. Estaba yo en la tarea de politizar ciudadanos, pero yo estaba convencido que había que también ciudadanizar a los partidos. Totalmente. O sea, había que meterse. O sea, no hay, y eso es un falso dilema, de que los ciudadanos por un lado y los partidos y los militantes por otro. Totalmente. Somos lo mismo. Y si al final queremos construir algo nuevo, tenemos que participar por un partido político. Entonces yo dije, en el 2023, pues yo me anoto. Yo quiero dar ese paso y yo quiero participar activamente ya como representante. A inicios de este año me registré como candidato al Distrito 6 de Tijuana. Ok. Me había aprobado la permanente, todo muy bien, yo estaba listo para salir a las calles, Sí. pero bueno, hubo un acuerdo local con partidos en lo local y demás, y se abre la posibilidad de que yo encabezara la lista de la primera circunscripción. En ese sentido siempre he estado muy agradecido y he señalado la generosidad del PAN de cederle el primer lugar de la lista pluri a la Cámara de Diputados a un ciudadano. Claro. Que yo no era militante del PAN, que yo no tenía una historia partidista como tal y que se abrieron para dar el lugar uno, que prácticamente pues era un hecho que entraba, ¿no? Claro. Y eso me llevó a apoyar evidentemente la campaña presidencial, apoyar diferentes campañas locales y estar ahora en la Cámara de Diputados y seguir con esta tarea porque esto apenas empieza. Claro. Necesitamos seguir politizando ciudadanos y ciudadanizar a los partidos, en el caso concreto, pues el PAN. Totalmente. Y fíjate que es un poco del objetivo que tenemos con este podcast, que la gente conozca las historias y un poco también humanizar a los políticos, porque como tú dices, los ven del otro lado y ellos son como una especie de humano raro que nada más da posicionamientos y muchas veces mienten y todo, pero no, o sea, son humanos que tienen gustos, que tienen hobbies, que tienen pues son humanos normales y lo que intentamos también es que se interesen por la política, que participen, porque entre más haya participación ciudadana, más va a haber democracia y podemos crear mejores cosas para todos, ¿no? Para los que menos tienen, para más oportunidades para los jóvenes y todo esto, ¿no? Que se da con la democracia. Entonces, qué padre, está muy padre tu historia, diputado. Gracias. Y ahora me gustaría que nos contaras un poquito de tus gustos. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué hobbies tienes? Un poquito como, aparte de esta, de tus actividades como político, que me imagino que y en la sociedad civil que llevan una gran parte de tu tiempo, ¿cómo te gusta a ti descansar o pasar el tiempo libre? Pues mira, me gustaría que tuviera más tiempo libre. Claro, totalmente. Pero siempre hay que además equilibrar y hay que balancear la vida. Siempre hay que tener tiempo, sí, para el trabajo, sí, para lo público, pero también para la familia, para los amigos. Yo soy un fan de caminar. Ok. Y entonces yo creo que yo camino por lo menos 5 kilómetros al día. Ok. No me gusta tanto la caminadora, me gusta caminar en la calle. Sí, sí, sí. Entonces de Para distraerte, repente, ver. incluso en la cámara, yo me pongo a darle vueltas al patio, a los diferentes extremos de la cámara. Me gusta salir a caminar.
Ahí en Tijuana además tenemos el privilegio de tener una playa. Sí, claro. Entonces, de la casa de todos ahí en Tijuana me voy Pues, caminando a la playa, luego camino entre el malecón y de regreso. ok, Entonces, disfruto mucho caminar porque es un momento que tengo para estar conmigo mismo, para pensar. reflexionar, sí, Sí, luego asimilar todo lo que va pasando, no solamente en el trabajo, en la familia, con los amigos. Es importante tener un espacio con uno mismo. Entonces, totalmente. disfruto mucho eso. Tengo 2 hobbies quizá poco conocidos, Ujú. pero te decía que yo quise ser director de cine. Ajá, No descarto algún día hacer poder alguna hacerlo, película, claro. pero me gusta mucho la pintura, yo pinto al óleo, El y arte, la sí. fotografía. Ok, Yo he hecho además algunas exposiciones de fotografía en Baja California, he participado en concursos, he ganado algunos, ok, y disfruto mucho salir con mi cámara. Entonces, andar ya sea de viaje o en la misma ciudad de Tijuana y estar caminando y captar ciertos momentos del día a día, claro, porque me parece que la fotografía, como la que a mí me gusta, capta momentos que a veces los obviamos, claro, que los vamos pasando de largo porque, mira, el desgaste de lo cotidiano es tremendo. Y totalmente. entonces vamos corriendo y dejamos de apreciar ciertos detalles. Y vas enfocado en un punto y olvidaste voltear y a lo mejor hay un atardecer o a lo Sí. mejor hay un escenario de naturaleza bellísimo, ¿no? Entonces, ¿Te sales con tu cámara? sí, me salgo a caminar con mi cámara. Órale. Es algo que yo he querido hacer últimamente, pero pues obviamente por tiempo, por logística y cosas así, pues la verdad está difícil. Entonces, está padre. O sea, piensas en el momento específico de, bueno, el sábado que tengo libre voy a salir y a ver si se me atraviesa algo o cómo le haces para... En realidad trato de tomar el momento como viene. Ok, Si de repente veo que se canceló alguna actividad o que hay algún espacio, es que casi siempre ando en tenis. Y digo, ahorita vengo, sí, ahí se ven, y me salgo a caminar a ver a dónde me lleva el camino. En Tijuana siempre tengo a la mano mi cámara sí. y valoro y digo, pues me la voy a llevar. Ujú. O si veo que va a estar complicado, no me la llevo, pero y voy caminando con la cámara y entonces digo, mira, y voy viendo lo que quiero captar, ¿no? Sí. No es tan planeado, pero sí busco pues los espacios para poder salir, caminar, estirar las piernas y reflexionar un poco. ¿Aquí en la ciudad has salido a hacer un poquito eso? Fíjate que aquí en la ciudad no tengo mi cámara, Ok, la tengo nada más en Tijuana, no he querido volar con ella, ok. porque la frecuencia de viaje ha sido que Sí, llego martes temprano, me regreso miércoles sí, sí, sí. noche, ha sido muy complicado. Donde he podido caminar ha sido en la cámara, porque he pasado la Sí. mayor parte de mi tiempo adentro de la cámara, en el Claro. recinto, pero el equipo lo sabe, de repente les hablo y les digo, oigan, bájense, estoy aquí en el Hasta Bandera, ¿quién tiene pendientes? Bájese. Y vamos caminando en la cámara y vamos sacando pendientes, ¿no? Órale, qué padre. Pues sí, yo creo que es una forma además de ir oxigenando el cuerpo, Sí, ¿no? porque aparte en la oficina, o sea, con las 4 paredes, como que también no sé, es un poco más raro, ¿no? Y ya si Mm, estás caminando, como que te sí, surgen más las ideas, la exacto, creatividad, y entonces exacto. fluyes más, ¿no? Me Sí, imagino. y sirve además para interactuar a nivel más personal, ¿no? O sea, no estar encerrado en una oficina, en una formalidad del escritorio, tal, pues te permite platicar, conocer mejor al equipo. Yo creo que es una muy buena experiencia. Oye, ¿y eres de los que ven las películas y dices, ay, qué buena fotografía hay en esta toma, o qué buena toma secuencia se aventaron, o esas cosas? Nosotros aquí en el equipo somos muy así. Entonces, ¿cuál es tu director favorito? O tu última película que dijiste, oye, esta tiene mucha arte en lo que Mira, hicieron. me estás llevando a un tema que además me gusta mucho porque sí pongo atención incluso al cómo hacen las películas, Sí, ¿no? sí, sí. El behind the scenes y el making of. Te diría, por ejemplo, uno que me gustó la dirección de cámaras y cómo hicieron el juego de cámaras para hacer efectos fue El secreto de sus ojos, que es Ok, una película argentina que hace años, creo que por el 2009, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y hay una toma en particular que es muy interesante porque es una toma que pareciera de un dron ujú, que baja hacia el estadio y en el estadio se encuentra al protagonista y al coprotagonista y los va siguiendo. ok. Y están en las gradas y se encuentra una persona y empieza la persecución de esa persona que es el antagonista. Es una toma Y secuencia. es una sola toma, o sea, Sí, no hay corte. sí, sí, sí. Pero dijeras tú, bueno, los va siguiendo, no. Hay un salto de las gradas al campo de fútbol. Y entonces, claro, tuvieron que montar un aparato que Sí, diseñaron específico con estabilizadores para que el camarógrafo pudiera brincarse al campo de fútbol. no manches. Entonces, es muy interesante cómo hicieron esa misma toma. Quizá cuando uno ve la película, pues ve una toma y ya, ¿verdad? Pero conociendo la complejidad de realizar eso,
pues toma más valor. Claro, totalmente. Entonces, y además es una película de fondo interesantísima que habla del amor, que habla de la justicia. Los guiones son exquisitos, de verdad. Es una película redonda, completa, muy, muy, muy valiosa. Qué padre. ¿Y tu director favorito? Pues mira, te voy a decir, y quizá te pueda sorprender, pero mi director favorito va a ser James Cameron, Ok, porque se atrevió a hacer cosas que no se habían hecho. ok. Cuando se graba la película Titanic, que además es muy cercano de mi corazón en Tijuana, porque se graba en Rosarito. Sí, totalmente. Yo llegué a jugar en los estudios de Fox, en las albercas y demás, porque tenía algunos amigos que trabajaban ahí. Bueno, papás, compañeros y sus papás trabajaban ahí. Entonces yo jugaba en los sets de la película El Titanic. ¿Cómo crees? Sí. Y después hicieron un parque que se llama Foxploration. Sí. llamaba, ya lo cerraron. Y entonces estaban los sets originales y de repente nos dejaban entrar y casi no había gente y nos lo cerraban y jugábamos ahí, ¿no? Tengo fotos ahí jugando en los sets. Pero padre. James Cameron se atrevió a innovar cuando todavía CGI, estas imágenes computarizadas, no eran lo que son hoy. Buscar que no se repitiera la técnica de efectos especiales en una toma consecutiva, sino que fueran alternando con maquetas, espejos, computarizado. La vez que fue alguien que innovó en un tema cinematográfico. Entonces, más allá de que la historia pudiera ser buena, pero cinematográficamente se atrevió a innovar en ese momento. Qué padre. Diputado, ¿quieres que entremos un poquito también al tema de tu trabajo en la Cámara? ¿Cómo van las cosas en la Cámara? Vi que subieron un video desde los diputados del PAN y en conjunto contigo acerca de tu posicionamiento que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, que es que pues el gobierno pueda meter a la cárcel a personas inocentes, ¿no? Como ciudadanos que participan en asociaciones civiles, reporteros y todo cualquier opositor o quien no le caiga bien, ¿no? Sí, mira, me parece muy grave. Yo siempre me he opuesto a la prisión preventiva oficiosa. Ayer lo decía en tribuna y lo digo aquí además. La prisión preventiva oficiosa en español sencillo, lo que es que te meten a la cárcel por la sospecha de que hayas cometido un delito, en lo que averiguan si lo cometiste o no. Claro. Y en lo que averiguan pueden pasar 2, 3, 5 años. Y mientras tú ya estás viviendo en una cárcel, lo cual no se lo deseo a nadie. Claro. Estar privado de tu libertad, encerrado en un pequeño espacio, quizá más pequeño que este espacio donde estamos grabando el podcast, pues la verdad es que es para volverte loco, sí, ¿no? Y en México se supone, después de la reforma del 2010 y 2011 de derechos humanos y de la reforma al sistema de justicia penal, pasamos de tener un sistema en donde eras culpable hasta demostrar lo contrario, a ser inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. En principio, tenemos que partir de la base de que todos somos inocentes. Claro. Entonces, bajo la prisión preventiva oficiosa, claro, es meter inocentes a la cárcel, claro, en lo que averiguo si sí es inocente o es culpable. Y eso está muy mal, porque además, imagínate la lucha. Tú en la cárcel y el Estado te está investigando para confirmar que sí eres culpable. Pues es una lucha desigual. Es luchar contra un monstruo, es luchar contra Goliat, es David y Goliat. Entonces, por supuesto que lo que hizo Morena es un intento de represión. Porque, y ayer también se los decía a ellos, y se enojaron los de Morena, porque yo les dije, a ver, si la prisión preventiva oficiosa se aplicara parejo para todos, más de uno de Morena debiera estar en la cárcel porque usaron los programas sociales con fines electorales. Totalmente. Y ese es un delito grave, que debieran estar en la cárcel. Pero no aplica para los propios, aplica para los rivales políticos, ¿no? Entonces, imagínate que alguien se quiere inscribir, o yo mismo me quiero inscribir para competir en 2027, y Morena dice, no me conviene, porque está fuerte, me puede quitar votos, puede ganar, tal. Pues invéntenle que a lo mejor robó una casa. Sí. Invéntenselo. Oye, pero no es cierto, no importa. Guárdalo, mételo a la cárcel, después vas a averiguar que no es cierto, y le vas a decir, bueno, pues sé libre, después una disculpa. De 10 años. Pero años. mientras, pues ya te guardaron, ya te traumaron, ya no competiste electoralmente, y evidentemente, pues después de esa experiencia, pues, pocas ganas te van a quedar de serle frente al régimen, ¿verdad? Totalmente. Entonces, estamos desafortunadamente ante un autoritarismo que va cada vez creciendo y creciendo. ¿Qué piensas acerca de la palabra resistencia? Por ahí Javier Brown, un colaborador de la revista, escribió acerca de esta palabra
entró en debate con muchos amigos porque se puede asociar con la izquierda, ¿no? Porque muchas veces la izquierda pues adoptó esta palabra, pero en sí es muy poderosa porque ante un régimen autoritario que tiene ganas de ser totalitario, la resistencia tiene que existir y debemos de resistir, ¿no? Para poder, pues, acabar con este régimen, ¿no? Mira, cuando escuché la palabra resistencia que se propuso aquí en Acción Nacional y que la llevamos al grupo parlamentario en Cámara de Diputados, yo recordaba mucho la Resistance en Francia. Aquellos ciudadanos que se opusieron a la invasión alemana, a la invasión de Hitler en Francia, y que se articularon como la resistencia francesa. Claro. Porque aquello que resiste es aquello que busca algo mejor. Y la resistencia además es muy humano. Más allá que fuera de izquierda o de derecha, me parece que la resistencia es humana. Claro. La resistencia es oponernos a esa destrucción, que en este momento es por demás valioso. Ahora, no debemos quedarnos solamente en la resistencia. Tenemos que resistir, pero también tenemos que construir. Claro. Y tenemos que convertirnos en alternativa para todas y todos. Creo que eso está llamado Acción Nacional y todos los agentes del sistema PAN, a convertirnos en alternativa, para que la gente en 2027 voltee y diga, oigan, yo quiero eso, yo quiero esa propuesta, yo quiero ese líder o esa lideresa, quiero que ellos encabecen este proyecto. La gente ya nos ubica hoy como oposición. Tenemos que convertirnos en esa alternativa donde la gente diga, sí quiero caminar con ellos por esta ruta que están proponiendo. Claro. Entonces hay que resistir, pero también hay que construir. Totalmente. ¿Nos quieres platicar acerca de tus comisiones? Estás en la Comisión de Migración. Se me hace interesante saber qué piensas acerca de las elecciones en Estados Unidos y también cómo viven la migración en Tijuana. Mira, migración es un proceso, como bien lo dijiste, muy cercano a mi corazón por ser de Tijuana. Claro. Que además en mis estudios de posgrado he publicado algunos papers relacionados con la migración. Ok. La migración en sus múltiples dimensiones. Generalmente pensamos que la migración son aquellos centroamericanos que cruzan a México y quieren llegar a Estados Unidos. Sí. Y nos olvidamos que migración también son aquellos mexicanos deportados. Claro. Que regresan. Y en Tijuana, mira, vivimos migración, te lo mencionaba hace poco, de los haitianos, de ucranianos, sin duda de centroamericanos, del interior de la República también. Pero también muchos mexicanos que regresan de Estados Unidos, Claro. generalmente no por gusto, sino porque los deportan. Y poca atención le ponemos. Te pongo un caso muy concreto. Hubo un caso de alguien que ya desafortunadamente falleció, pero que vivió en la misma colonia que yo vivía en condición de calle y que los vecinos le ayudamos. Esta persona había nacido en la habían llevado de recién nacido a Estados Unidos. Ok. Prácticamente había crecido en Estados Unidos. O sea, él ni al año, cuando estaba en Estados Unidos, creció allá, hablaba perfecto inglés, había estudiado en Estados Unidos y lo deportaron teniendo 55 años. ¿Cómo crees? Llega a México, pues su país natal, Claro. pero pues natal nada más por unos meses, y empieza a hablar pues mucho el español. No conocía la cultura mexicana, no tenía amigos en México, no tenía ni siquiera acta de nacimiento. ¿Cómo crees? Llegó a nuestra colonia y pues lo adoptamos prácticamente. Le dimos algunos recursos, trabajo, tal. Pero imagínate, esas personas que son deportadas, no hay ningún proceso para asimilarlos de nuevo, para recibirlos. De hecho, es algo que ni siquiera pensamos. Claro. Y es algo que vemos mucho en Tijuana. Tijuana hoy por hoy es el municipio más poblado de nuestro país, con una población flotante importante. Porque la población flotante son aquellos que están temporalmente. Son migrantes que llegan con el ánimo de cruzarse a Estados Unidos, que si no lo logran, en el mejor de los casos se regresan a sus países, pero en muchos casos se quedan en Tijuana. Claro. Entonces Tijuana es una ciudad que crece por hectáreas. No crece calle a calle, crece por hectáreas año con año, sin ningún tipo de proceso de asimilación de la migración. Ha pasado en diferentes momentos cuando llegan las caravanas migrantes y no hay necesidad de tener empleados, pero no hay visas de trabajo para los migrantes, por decir un ejemplo. Claro. Y el ayuntamiento no tiene facultades, porque migración es una facultad federal de control. No tenemos, de hecho estamos incumpliendo tratados internacionales, no tenemos ninguna regulación para atender a los migrantes. Y los migrantes, lo decíamos, los migrantes que salen de nuestro país de origen,
que están de tránsito o incluso que regresan. Claro. Y los que se deciden quedar aquí, que ven a México como un país de destino. Entonces, el fenómeno de las personas migrantes es muy interesante. Nadie migra por ocio. Nadie, ¿eh? Claro. Si tienes Por que salir necesidad. y dejar tu casa, tu familia, tus seres queridos, tu cultura, es porque tienes una gran necesidad. Sea económica, sea por violencia, por inseguridad, pero nadie lo hace por gusto, nadie lo hace por diversión. Entonces, sí necesitamos ser muy empáticos en ese sentido, pero muy creativos también para resolver la situación migrante, porque los recursos son limitados. Claro. El espacio se acaba. Entonces, necesitamos ser muy creativos para con esta empatía resolver el problema, asimilar, enviar, tal, pero desafortunadamente el gobierno federal pues no está en esa lógica. Veo que el gobierno de Morena está en la lógica de incluso reprimir migrantes. Vimos el caso hace una semana y media en La Rumorosa, ahí en Baja California, que la Guardia Nacional mató a 2 migrantes colombianos. Y el pretexto de la Guardia Nacional es que nos dispararon los migrantes. La Fiscalía del Estado de Baja California ya dijo, los migrantes no dispararon, fue la Guardia Nacional. ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional en la frontera sur? Que no pasen, los detiene, los contiene, los están deportando injustificadamente. Entonces está cayendo en el otro extremo. Claro. Hay que encontrar ese punto medio en donde hay que regular los flujos, sin duda. Claro. Claro que queremos saber quién entra a nuestro país, en calidad de qué, sin duda. Pero de manera humanista. Por supuesto, respetando derechos humanos y poniéndole cierto orden. Oye, ¿te quieres venir a quedar a México? Perfecto, mira, acá hay espacios, Exacto. acá tienes trabajo, hay que pagar impuestos, Claro. con orden, porque si no nada más crecemos en un desorden que genera caos. Totalmente. Oye, si quieres contarnos un poquito de las otras 2 comisiones y me imagino, o sea, cómo van. Sabemos que en este periodo pues es muy difícil el diálogo con el partido mayoritario. Y me gustaría también saber en esta renovación de la dirigencia de Acción Nacional, tú como sociedad civil, ¿qué ves que se podría o podría hacer Acción Nacional para empezar a permear más en la sociedad? Digo, tú estás ahora del lado de Acción Nacional y creo que ya tienes un poco más de idea de los principios, de los valores, de las propuestas que se tienen en el partido. Entonces, ¿tú cómo ves que se podría y un poquito de lo que se está viviendo en la Cámara? Muchas gracias, Jerry. Mira, en la Cámara además estoy en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Seguridad. Quizá la de Justicia ha tenido más dinamismo por las propias reformas que Claro. hemos estado llamados a discutir, como las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Y desafortunadamente en ambas comisiones pasa lo mismo que en el Pleno. El gobierno de Morena, el oficialismo, no quiere hablar con quien piensa diferente. Lo dijo la presidenta Sheinbaum, yo no voy a hablar con la oposición. Para eso está la Secretaría de Gobernación. Bueno, avísenle que ella gobierna para 120 millones de mexicanos. Claro. Oye, es que yo recibí 36 millones y gané una elección. 36 millones de 120. Y está llamada a gobernar a todas y a todos. Totalmente. Y nuestro país es plural, es diverso. Es un país de pertenencias múltiples. Entonces, ella debe estar llamada a hablar con la oposición, como pasa en los sistemas democráticos. Si volteamos a ver el Reino Unido, pues allá de hecho el gabinete tiene una sombra, que es de la oposición. Y dialogan, hablan, se llegan a acuerdos. No lo vemos así ni en el Pleno ni en las comisiones, ni en seguridad, ni en justicia. Hemos tenido la oportunidad de diálogo. Simplemente llegan las iniciativas, nosotros presentamos reservas. Para Poder Judicial representamos más de 500 reservas, de las cuales se aceptaron a discusión 0, ni una sola. Entonces el diálogo está cerrado, la construcción de acuerdos está cerrada y es un Congreso que está sometido al Ejecutivo, sometido a las órdenes de la presidenta que emanó de Morena, para acabar pronto, ¿no? Sí. Y caminando hacia el planteamiento de qué debería hacer Acción Nacional. Mira, yo he estado muy atento a la renovación de la dirigencia nacional y la dirigencia de Baja California, que también se renovó. Y yo estoy convencido que Acción Nacional está llamado a ser el partido opositor por excelencia, que nos va a poder llevar a la alternancia en 2030. Pero para poder llegar a la alternancia en 2030 necesitamos reconciliar la relación entre sociedad y partidos, claro, que es bidireccional.
De repente los partidos dicen, ay, ahí vienen los de la sociedad civil, esos ciudadanos que son 5 escandalosos. Y luego en la sociedad civil se dice, no, es que esos de los partidos, todos son corruptos y tal. Pues ni uno ni otro, ¿eh? Claro. A ver, en el PAN hay militantes muy valiosos. Oye, hay militantes como que no te caen muy bien. Pues sí, como toda institución humana, se han cometido errores. Pero lo bueno siempre es más. Acción Nacional tiene una herencia de cómo se han creado instituciones, se han generado buenos gobiernos. Actualmente Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro son referentes de buenos gobiernos. Pero hay que reconciliar en ambos sentidos. Desde la sociedad civil, porque además yo sigo con mi rol de secretario ejecutivo de Unidos. Okay. Desde sociedad civil reconciliar a los ciudadanos de, hey, vamos a ciudadanizar al partido. Vamos a participar con los partidos, vamos a llenarlos nuevamente, porque la función de los partidos, para eso fueron creados, Claro. es para representar una parte de la sociedad, pues sean partidos, y para facilitar la participación de ciudadanos en política. Totalmente. Ese es el propósito de los partidos. Entonces, es llamar a retomar ese propósito fundacional, que es el propósito fundacional del PAN. El PAN siempre se ha formado y se ha enriquecido con la ciudadanía. Es el partido más abierto y más volcado a la ciudadanía. Entonces, reconciliar esa relación y generar una propuesta de país. Claro. ¿Cómo es esa nueva república? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿En qué consiste? Para que entonces podamos luchar por esa nueva república. Con independencia del partido o del liderazgo, que todos se convenzan y digan, yo quiero eso. Entonces, por eso estoy convencido que Acción Nacional está llamado a ser la alternancia en 2030, convirtiéndose en la alternativa. Claro. Para eso hay que generar esa visión de país y hay que reconciliar la relación con la ciudadanía, que parte también del trabajo que tenemos que hacer desde la ciudadanía, no nada más desde el partido. Que vean al partido como una herramienta, no como un obstáculo, ¿no? Así es, pues como aliados al final del día. Así es, exactamente. Diputado, ya se nos acaba el tiempo, nos están viendo en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube, en todas. ¿Algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Agradecerle a todos los amigos y las amigas panistas la oportunidad y el privilegio de representarlos en la Cámara de Diputados. Estaremos dando todos los debates, todas las batallas, pero también estaremos trabajando desde lo local. En mi caso, desde Tijuana, desde Baja California, e invitando a todas y a todos a hacer lo mismo, a hacer un esfuerzo desde lo local para construir esta nueva visión de país, esta nueva república, para ir trabajando casa por casa, calle por calle, para entonces reconstruir y construir algo nuevo que nos va a llevar en 2027 a contrapesar en el Congreso y en 2030 a la alternancia en la Presidencia de la República. Es a través de Acción Nacional cómo vamos a generar esta alternativa que dé esperanza a todas y a todos. Pero lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer con la suma de los esfuerzos de todas y de todos. Entonces te agradezco mucho, Gerardo, este espacio y la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Al contrario, muchas gracias por venir hasta acá al set de La Nación. Muchas gracias por tu tiempo y te esperamos pronto por acá. Cuando digas, a la orden. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!